La pobreza es uno de los problemas centrales, obviamente, del mundo contemporáneo, y creo que en la Argentina, a mi manera de ver, es el problema central. Porque es un problema que persiste y es un problema que yo no veo que tenga una solución a corto plazo, al menos hasta ahora. Creo, sin embargo, que no es que en ese sentido no todo el mundo capitalista está en las mismas circunstancias. Realmente uno puede hablar de desocupación, puede hablar de sectores que tienen menos dinero que otros, puede hablar de necesidades en países, por ejemplo, de los países centrales de Europa, pero hay un abismo entre la pobreza de Argentina, ya no hablo de la pobreza latinoamericana, que tiene sus escalas también, pero la pobreza argentina y la pobreza de Alemania, por ejemplo, es como imposible de comparar, son escalas completamente distintas. Lo cual no quiere decir que en Alemania, al igual que en la Argentina y al igual que en todos los países en esta etapa del capitalismo, haya una creciente polarización de ingresos, o sea, que haya la gente que tiene más plata que antes relativamente a los que no tienen. Pero el acceso a los bienes y servicios y el acceso a los derechos, que yo creo que es otra de las cosas muy importantes para combatir la pobreza, el acceso a los derechos en países como Alemania o Francia no tiene punto de comparación con la Argentina. Entonces me parece que también ahí depende un poco de dónde estamos ubicados, ¿no? Ahora hay una crisis muy fuerte en Europa. De todas maneras, al día de hoy, uno también, de nuevo, no tiene nada que ver con la crisis en España, incluso, que la crisis argentina en su momento, ¿no? Entonces, me parece que ahí el tema de la pobreza es un tema, para no hablar de los países que realmente tienen pobreza estructural y aparentemente masiva, como son varios de los países del África subsahariano, etcétera, que son países donde gran parte de la población vive bajo niveles de pobreza extrema y donde incluso, volviendo al tema de las expectativas de vida, la expectativa de vida es mucho más baja que en cualquier país de Occidente o de Europa Occidental y mucho más alta la mortalidad infantil, en fin, todos los indicadores más duros de la pobreza, ¿no? Entonces hay niveles de pobreza, la pobreza extrema es inmoral, diría yo a esta altura. No uso mucho la palabra moralidad, pero me parece que es inmoral, y me parece que es inmoral en la Argentina, aunque no haya grados de pobreza extrema como los que podemos ver en otros países. La pobreza que hay en la Argentina, con el nivel económico y social de la Argentina, es inmoral, ¿no? Como al mismo tiempo es cierto que en los países como el nuestro, la pobreza ha cambiado sus características, ¿no es cierto? Y si bien todavía uno puede decir que en el caso de la Argentina hay sectores que tienen necesidades básicas insatisfechas, con la comida, la educación y demás, no es hoy la proporción de personas que viven en esas condiciones es bastante menor frente a lo que podía haber sido en otras épocas, ¿no? De manera que la pobreza no refiere solamente a no poder comer hoy, la pobreza también va cambiando de definición. Entonces, si hoy la pobreza no es solamente aquel que no tiene para comer, sino aquel que no tiene acceso a las mínimas condiciones de vida material para convertirse en una persona, en un ciudadano que pueda hacer uso de los derechos que teóricamente tiene, ¿no? Entonces me parece que la pobreza también cambia de escala de definición, etc. Y una de las cosas que ha cambiado las condiciones de vida cotidiana de la gente es efectivamente la expansión de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces hoy efectivamente todo el mundo tiene un celular, más aún, menos yo, casi toda la gente usa celular. Más aún, diría, en sectores pobres es más común el celular que el teléfono fijo, es parte de lo que hoy se consideraría un bien básico. Y pronto las computadoras van a estar en esa categoría, es un bien básico, es un bien que debe ser accesible porque es a través de eso que uno se conecta con el mundo.
¿qué consecuencias puede tener que pueden tener estas nuevas tecnologías en las relaciones sociales? Yo ahí la verdad es que no tengo mucha idea. Más bien me lo pregunto, me doy cuenta que va a cambiar mucho las cosas, incluso no me refiero solo a los pobres, me refiero acá a las relaciones sociales en general. A veces soy pesimista, como cuando veo que todo el mundo está enchufado en su celular y no mira al de al lado, y digo, esto es la sociedad más individualista, es como la culminación del capitalismo en su peor versión, el individualismo más puro, no quiero ver al de al lado, escucho solo, estoy conectada todo el día pero aislada, ¿no? Me la paso metiéndome en Facebook, en Twitter y no sé qué, pero al mismo tiempo estoy enchufada con mis máquinas, voy en el subte y no miro a nadie, no leo nada, voy conectado, ¿no? Autoconectado. Eso en mis momentos de pesimismo. En los momentos de optimismo pienso, bueno, esto también crea nuevas posibilidades de como se dice ahora una palabra que a mí no me gusta, empoderamiento, o sea, la gente puede tener instrumentos para actuar que antes no tenía, puede comunicarse, y lo veo también en situaciones importantes, como por ejemplo lo que pasó con las revoluciones en el mundo árabe o en la propia Cuba, donde el Internet ha servido para conectarse con el mundo, pero también para generar redes internas de comunicación por fuera de medios de comunicación controlados o monopolios estatales de control de la comunicación, etcétera, etcétera, privados también, monopolios privados, lo que sea, donde la gente se pudo generar sus propios vínculos, ¿no? Entonces ahí el Internet, en vez de para aislar, sirve para comunicar. El problema no es la técnica, ¿no? Es cierto que el hombre crea técnica, pero a veces la tecnología tiene sus propias dinámicas de desarrollo que no dependen necesariamente de la voluntad de inventar nuevos aparatos, sino de vender nuevos aparatos, ¿no? Entonces, cuando uno ve las computadoras que se sale todos los días un modelo nuevo, eso no es responde a una necesidad, eso responde a la lógica de expansión del capital, justamente, ¿no? Y de la necesidad de vender más pero esto es un hecho, así como estamos es un hecho, y ¿qué va a pasar con eso? Depende de la gente, depende de los hombres, de las mujeres, ¿qué hagamos con eso? La técnica en sí no es ni buena ni mala, es como la bomba atómica, bueno, la bomba es mala, pero la energía atómica no es mala. Es malo hacer una bomba con la energía atómica. Bueno, uso un ejemplo, ese es un ejemplo dramático, pero en sentido menos dramático, un teléfono celular es un elemento fundamental, o una computadora hoy es un elemento absolutamente fundamental que multiplica las posibilidades de conocimiento, las posibilidades de comunicación y demás. Ahora, ¿qué hagamos con eso? Depende de nosotros y depende de las relaciones humanas. Usar esos instrumentos. Es cierto que lo potencia y el cambio de escala en las posibilidades también genera novedades cualitativas, no es solamente un aumento cuantitativo de las posibilidades, hay algo del orden de lo cualitativo en eso, hay algo nuevo que, por ejemplo, en mi caso, a veces me resulta muy difícil imaginar. Soy de otra, no nací con la computadora, ¿no? Entonces me doy cuenta que para las generaciones que se forman ya desde chiquititos, mi nieta, por ejemplo, que ya hace jueguitos en la computadora, que, bueno, de alguna forma van a poder pensar, incorporar esa tecnología a su manera de ver el mundo y por lo tanto quizás hacer después uso de eso de maneras más creativas que las que podemos hacer gente como yo, que la usa de manera muy instrumental y casi hasta tratando de evitar que me invada demasiado, ¿no? Digo, ahí hay una cuestión que tiene que ver con no con la técnica, sino con el hombre, y de nuevo con las relaciones sociales que podamos construir entre nosotros, ¿no? Creo que la proyección de futuros es lo que tendría que funcionar en el campo de la política. La política es es el manejo del poder, es la concentración, la política se relaciona con la construcción de poder, pero se relaciona con la construcción de poder, o debería relacionarse con la construcción de poder en función de la construcción de futuros colectivos. Y por lo tanto, yo creo que los futuros colectivos no están determinados, hay muchas determinaciones, hay muchos condicionamientos, pero creo que hay futuros posibles diversos. No creo en esta frase, no se puede hacer otra cosa. Yo puedo decirla porque soy una historiadora, pero
Un político debe ser capaz de plantear futuros posibles, realizables, no cualquier verdura, no cualquier fantasía, pero futuros realizables, pero al mismo tiempo que impliquen la asunción de riesgos de transformación, de cambio, ¿no? Entonces, también puede haber propuestas de futuro que reafirmen los rasgos actuales. Digo, las propuestas de futuro pueden ser distintas. En ese punto, me parece que la opción por distintas propuestas... Primero, lo importante es que haya distintas propuestas de futuro, o sea, que las sociedades sean capaces de generar dirigencias políticas que propongan alternativas y que no nos ofrezcan un solo camino al resto. La otra cuestión y que eso surge de la propia sociedad, no es una cosa que hay un iluminado que nos va a venir a traer la verdad, sino que debería surgir de la propia dinámica social, donde obviamente el campo de producción científica tiene un papel. Tiene un papel porque los científicos, en toda su variedad, que uno cuando piensa en un científico, piensa en un señor con un microscopio, pero los historiadores también somos científicos, los filósofos, en fin, los físicos, los matemáticos, todo el campo de conocimiento, así como el campo del arte también, creo yo, generan insumos para las construcciones colectivas de futuro. Creo que es fundamental. Por supuesto que no es exclusivo, pero digo, justamente si un atributo deberían tener los políticos o las clases dirigentes sería ser capaces de captar todas esas propuestas en circulación, tanto las propuestas que provienen de los sectores de producción del conocimiento, de creación artística, como también de los sectores más amplios de la sociedad que generan cotidianamente creaciones en sus vidas, ¿no? Entonces me parece que propuestas alternativas, yo creo que eso es fundamental. No hay sociedad democrática posible si no hay propuestas alternativas. Y después ya viene el problema de los valores. ¿Qué propuesta uno elige y a qué propuesta uno quiere contribuir o apostar o lo que sea? Depende de los valores. Yo tengo algunos valores y que pueden ser muy distintos de los que tienen los demás y el valor yo tengo una combinación muy sencilla, que es igualdad y libertad. Las dos cosas juntas, que por supuesto funcionan, se dicen fácil pero se hacen difícil, que la historia de los últimos, por lo menos de la Revolución Francesa en adelante, ha sido la pugna y la articulación conflictiva entre estos dos valores, pero bueno, no renuncio a ninguno de los dos. Pero esto, como digo, de una expresión muy abstracta a las cosas concretas, hay un largo camino, ¿no? Y no siempre podemos coincidir en cómo se llega a una sociedad que defienda esos valores. Y eso también es parte, digamos, de la disputa democrática, o debería ser parte de la disputa democrática, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes que están surgiendo en el último tiempo, me parece, aunque a veces no tan explícito, es la reaparición de la tercer pata de la cultura revolucionaria de la modernidad, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, que es la fraternidad, ¿no? La planteada en la Revolución Francesa y muchas veces dejada o que ha ido cayendo en función de los otros dos grandes valores de esa modernidad. En ese punto no soy posmoderna. Creo que la fraternidad funciona como un elemento muy importante para quienes, como yo, pensamos que los futuros colectivos tienen que ser construidos colectivamente, ¿no? Y por lo tanto en asociación con otros, ¿no? Y bueno, y allí está metido el problema también de la solidaridad y cuáles son las bases sobre las cuales yo quisiera ver que la Argentina se construye, no a partir de un vínculo patriótico formal que es el que lamentablemente hemos vivido desde muy chicos. Somos argentinos, porque la bandera celeste y blanca, porque esto, porque el otro, porque somos mejores que los de al lado, porque los otros nos quieren robar territorio, porque no.
¿no? Somos argentinos, qué sé yo, porque somos argentinos, pero una de las cosas que me gustaría pensar es que soy argentina porque tengo con las otras personas que viven en este mismo territorio, en este mismo contexto, ciertos lazos que son históricos, que son de haber pasado por muchas experiencias en conjunto, pero que al mismo tiempo son de solidaridad mutua, ¿no? En un país que es muy plural, donde no somos todos no pensamos todos igual, no tenemos todas las mismas aspiraciones, no tenemos la misma religión, no tenemos, en fin, donde por suerte no somos todos clones, ¿no? Entonces, si no somos todos clones y podemos pensar muy distinto, ¿qué es lo que nos mantiene juntos? Y yo creo que me gustaría pensar que lo que nos mantiene juntos son algunos valores, y estos son los valores que ya mencioné, y el de la solidaridad no es menor.